Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez para charlar de lo que va a ser la planificación del plantel de River 2026. Vamos a hablar de los jugadores que ya se ha confirmado que se van del club, que no van a estar la próxima temporada. Vamos a hablar de los jugadores que se rumora que van a poder salir del club también. Y por último, los jugadores que yo dejaría ir, los cuales todavía no se ha confirmado, ni hay ningún rumor tampoco que puedan llegar a salir del club. Y también dar mis jugadores, los que yo me quedaría para la temporada 2026. ¿Cómo conformaría yo el plantel para la próxima temporada? River, que todavía no se sabe si va a jugar la Copa Libertadores o si va a jugar la Sudamericana. Para clasificar a Sudamericana pendemos de un hilo básicamente. Tiene que salir campeón del torneo Clausura Boca o Argentinos Juniors, los cuales se enfrentan justamente en cuartos de final. Así que River la tiene muy complicada. Pero bueno, veremos qué tal, qué nos depara el destino. Ojalá que terminemos clasificando a la Copa Libertadores, aunque eso signifique quizás un título de Boca. Pero bueno, creo que sería muchísimo peor que River termine yendo a la Copa Sudamericana más que un título de Boca. Así que nada, no venimos a hablar justamente de eso hoy. Vamos a hablar de cómo conformaríamos el plantel. Pero bueno, primero vamos a ir con los jugadores que ya se ha confirmado que se van a ir del club para la próxima temporada. Bien, como pueden ver en la imagen, ahí están los jugadores que no van a seguir en el club para la próxima temporada. Vamos a arrancar. Nacho Fernández, un jugador que claramente había finalizado ya su ciclo en River. Eh, Fue rara la temporada de Nacho Fernández, más que nada. Las decisiones del técnico creo que fueron las más raras, porque se sabía hace mucho tiempo que Nacho ya no tenía el nivel para estar jugando en River y el técnico optó por seguir metiéndolo. Fue raro también que contra Vélez no jugó y después aparece en el partido contra Racing en el que quedamos eliminados, jugando un pésimo partido. Eh, la verdad una pena porque Nacho fue ese jugador que agarró la pelota cuando quemaba en la final contra Boca en Madrid y termina con una imagen tan mala que nunca fue un jugador de póster, no es un ídolo de River, sino un jugador que era muy querido y hoy en día se va con una imagen muy venida a menos, lo cual es una pena porque es complicado ganarse el amor del hincha de River. Y no creo que Nacho lo haya perdido, pero sí que va a quedar esta última imagen un poco empañada, ¿no? De todo lo que fue su gran paso, su primer ciclo en River. La verdad una pena, pero bueno, es un ciclo que tenía que terminar. No lo supieron terminar a tiempo, ni Gallardo, ni el mismo Nacho Fernández no supo irse a tiempo, lamentablemente. Así que bueno, creo que es la mejor decisión de que no siga para la temporada que viene. Después el Piti Martínez, más de lo mismo. La verdad que había dado buenas sensaciones esos primeros partidos cuando volvió de la lesión, pero ese fue el problema, las constantes lesiones. Él ya volvió lesionado, cuando vuelve a River vuelve lesionado desde el Al Nasser, se estaba recuperando de una rotura de ligamentos y en River vivió pasando de desgarro en desgarro y no pudo desde 2022 que no jugó un partido titular el Piti Martínez, hace 3 años, eso es una locura. Ya creo que no corresponde a un jugador profesional, así que lamentablemente lo mismo. Nos queda un poco opacado, ¿no? La imagen del Piti Martínez porque este último ciclo fue desastroso. Nada borra todo lo que ha hecho, lo mismo que Nacho Fernández, pero bueno, una lástima que nos quede esa última imagen. Federico Gattoni, un jugador que llegó con De Michelis ya hace un tiempo, la verdad es muy flojo lo que hizo. Yo esperaba muchísimo más porque en San Lorenzo llegó a ser uno de los mejores centrales del fútbol argentino, pero bueno, no le dio para jugar en River, así que hace ya 6 meses que está borrado y se va a terminar yendo libre ahora en diciembre. Borja, Miguel Ángel Borja, que por fin se va de River. Si uno ve las estadísticas dice, ¿cómo alguien puede odiar a este tipo, no? Porque tiene tantos goles, tiene más de 60 en River, es el cuarto goleador extranjero histórico del club. Y el problema es la cantidad de goles, ¿no? Que fueron en partidos intrascendentes y sus actitudes, lo cual terminó
de romper esa relación que él tenía con el hincha, que en un momento en la época de Michelis él era muy querido por el hincha, sacando su nivel futbolístico. Era un jugador que te mantenía contento porque venía haciendo goles y cumplía básicamente, ¿no? Pero bueno, a mí nunca fue un jugador que me termine de gustar. Siempre me pareció bastante limitado con la pelota. Así que nada, una pena la verdad, en la parte económica yo creo. Porque River pagó 8 millones y medio por Borja y se va libre ahora, sin dejar absolutamente nada. Así que una pena por ese lado, pero obviamente muy contento porque ya la relación estaba completamente rota, ya era insoportable verlo jugar. Ningún hincha de River quería verlo en cancha. Así que nada, es lo mejor que nos podía pasar de que se vaya Borja. Veremos quién viene, pero cualquiera que venga lo va a hacer mejor que él. No tengo ningún tipo de dudas. Paulo Díaz, que todavía no se confirmó que se va a ir. Gallardo ya le dijo que tiene obviamente las puertas abiertas para irse del club. Pero bueno, va a haber que esperar una oferta. Igualmente no va a ser tenido en cuenta para el año que viene, así que en caso de no recibir ninguna oferta, lo cual lo dudo, Paulo Díaz no va a volver a jugar con la camiseta de River. Creo que lo mismo que Borja, un jugador que terminó de romper su relación con el hincha, más recientemente igual Paulo Díaz, ¿no? Porque con el último superclásico en la Bombonera creo que ahí terminó de romperla, aunque ya venía teniendo un nivel muy flojo, siempre se lo recuerda, ¿no? Por mandarse esas cagadas que se cae, que hace los pases mal, un jugador que siempre se confió mucho y cuando se cree más de lo que es, ahí termina midiendo los errores, siempre por una confianza extrema en sí mismo, lo cual, bueno, uno puede confiar en uno mismo, pero también tiene que ser realista con su calidad, ¿no? Y nada, no es el caso de Paulo Díaz, es un jugador que él se cree muchísimo más de lo que es. Una pena porque las condiciones las tiene, pero su ego a veces lo ciega bastante y nada, terminó finiquitando su salida con el último superclásico que deja pasar esa pelota para el casi gol de Milton Jiménez. Esos varios resbalones, expulsiones, malas caras, la vez que sale con la camiseta de Mineiro cuando quedamos eliminados en el Monumental. Son muchas cosas que el hincha de River se la bancó con Pablo Díaz, pero bueno, todo tiene un final. Por suerte ya le llegó a Pablo Díaz porque también era ya insoportable la situación, lo mismo que con Borja. Así que bueno, le deseamos suerte, supongo. Después, Enzo Pérez, que es lo mismo que Nacho Fernández, no supo cuándo irse. Creo que no dejó una tan mala imagen como Nacho, porque lo de Nacho fue realmente inmirable durante todo el año. En cambio, Enzo termina el año siendo el mejor 5 de River, lo cual habla muchísimo peor de River que de Enzo, eh, porque River no tiene un 5 como la gente. Está Portillo y está Enzo, no hay nada más. Y Portillo es un desastre. Y Enzo, dentro de todo lo malo, fue lo mejor que tuvo River en ese medio campo, en esa posición de 5. Así que la verdad lo mismo, un ciclo que no supo cuándo cerrarse, porque Enzo se tendría que haber ido ya se fue de River en realidad con De Michelis, volvió a principio de año, él no tendría que haber vuelto a River, no tendría que haber vuelto. Y lo peor fue que River programó el año con Enzo Pérez de 5 titular, con casi 40 años. Entonces, el primordial error fue de River, obviamente, pero también de Enzo de no darse cuenta de que ya no le daba más para jugar en River. Y la decisión llegó un poco tarde, por el cansancio del hincha, porque también queda manchado con este último equipo, que fue un desastre. Todo el año fue un desastre. Y nos queda esa última imagen de Enzo, que no está tan bueno, no me gustaría recordarlo así, no creo hacerlo. Hoy en día ese es el recuerdo más cercano que tenemos, lamentablemente. Pero bueno, no quiero quedarme con eso. Así que nada, una pena que no haya sabido cerrar el ciclo cuando se sabía que cerrarlo. Pero bueno,
quedará el recuerdo de todo lo bueno que hizo Enzo y obviamente le deseamos lo mejor para lo que sigue. Y por último, Milton Casco, que yo en Instagram agarré y puse, que para mí es uno de los jugadores más infravalorados de la historia de River, un jugador que supo cómo cambiar la crítica por el elogio. Y creo que esa es la manera de definirlo a él. ¿No? Esa manera de pelear, porque me acuerdo en 2015, 2016, cuando él llega, después en 2017 que le trajeron a Sarachi para competirle, era muy puteado Casco, muy muy puteado, y supo cambiar todas esas puteadas por el elogio, y estuvo ya 10 años en el club, es una locura, y ganó muchísimos, muchísimos títulos, se convirtió, no sé si en ídolo, pero en un jugador muy querido por la hinchada, y creo que a diferencia de todos los demás, supo cuándo cerrar su ciclo. Porque por más de que este año haya jugado algunos partidos y no fue figura, obviamente, no jugó muy bien, creo que no desentonó desde el lado futbolístico, sino más bien desde el lado físico. Ya 35 años, quizás no está al nivel de jugar Copa Libertadores, pero creo que fue el jugador más rescatable de todos los que se están yendo ahora del año. Así que nada, obviamente desearle todo lo mejor a Enzo, a Milton, a Nacho, por más de esta mala imagen, al Piti. Nadie quita todo lo que han ganado. Es una pena la última imagen con la que nos quedamos, pero bueno, hasta ahí serían los jugadores que no seguirían en el club. Así que ahora vamos a ver los jugadores que están abiertos a recibir ofertas para irse justamente del club. Bien, ahora los jugadores que analizarían ofertas. Tenemos a Sebastián Boselli, tenemos a Juan Carlos Portillo, Matías Galarza, tenemos a Jeremías Conan Ledesma, Facundo Colidio y Fabricio Bustos. Los tres primeros, obviamente, llegaron hace poco, no Boselli llegó hace bastante y no rindió, la verdad, no cumplió. Tuvo un buen paso por Estudiantes, pero no, en River no terminó de rendir nunca, no se terminó de encontrar. Los partidos que jugó los jugó muy nervioso, con muchos errores, así que creo que lo mejor que se puede hacer en su caso es buscarle una salida. Después Portillo y Galarza, que acaban de llegar hace 4 meses como mucho a la institución, ya le están buscando salida. Portillo, la verdad que algunos partidos como central rindió, pero fueron a buscar al 3 de Talleres, al 3 suplente encima, para que sea el 5 titular de River. Claramente no iba a rendir, es un jugador muy muy limitado con la pelota. También se lo nota muy nervioso, todo el tiempo muy nervioso con la pelota en los pies, sin la pelota, no sabe ubicarse en el campo. Es desastroso, desastroso el nivel de Portillo. Y lo mismo para Galarza. Galarza que yo todo el tiempo lo digo, las veces que lo he visto en Paraguay me gustó mucho cómo jugó, porque es muy importante en el esquema de Gustavo Alfaro, y yo tenía muchísima fe para su llegada con River, pero lamentablemente no estuvo a la altura. Todos los partidos lo mismo, también lo mismo que Boselli y que Portillo. Todos los partidos jugó muy nervioso, no sabía ubicarse en la cancha. Las veces que tenía la pelota en los pies no sabía qué hacer. El único partido bueno que tuvo fue, bueno, entre comillas, el partido contra Talleres, que mete un caño, mete ahí un pase bueno, poco. Y después la verdad que muy flojo el paso de Galarza por ahora en River. La verdad no sé si se van a ir Portillo y Galarza. Es lo más complicado, porque recién acaban de llegar, entonces no sé la verdad si se van a ir. Yo creo que deberían obviamente irse porque no estuvieron al nivel. Boselli yo creo que sí se va a terminar yendo porque ya está hace bastante y él mismo yo creo que debe querer jugar también, tener continuidad en algún otro club. Así que bueno, esos tres quizás son los más probables, por así decirlo. Después está Conan Ledesma, que a mí no me gustaría que se vaya. Conan Ledesma quiere ser titular en River y por las informaciones que hay hasta el momento no se le va a poder otorgar ese puesto todavía de titular, de arquero titular, porque Armani va a seguir un año más en River, así que Ledesma va a haber que ver si se queda o no.
River obviamente quiere que se quede, hay que ver si el jugador y su entorno se quieren quedar. Ojalá que sí, porque para mí es un arquerazo y en un ratito lo vamos a hablar, pero para mí tendría que tener un puesto importante en River. Facundo Colidio yo creo que no es tanto de que River lo quiera vender por su nivel futbolístico, sino que River tiene que vender por la cantidad de jugadores que compró el último mercado de fichajes y la cantidad de plata que gasta River. Así que creo que sería el jugador a vender en materia económica, ¿no? Lo más rentable. Pero no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Yo creo que si llega una muy buena oferta, obviamente Colidio va a salir. Pero no sé. No sé. Para mí, ojalá que se quede. Yo creo que no es tan probable que se vaya. Pero bueno, van a analizar las ofertas en caso que lleguen, porque es un jugador bastante cotizado en el mercado, así que debería llegar una buena oferta en teoría. Y por último, Fabricio Bustos, que tuvo algunos partidos buenos en River, no me disgustó su paso del todo, pero últimamente viene en un nivel flojo y creo que sí sería un jugador a vender, porque entre Montiel y él, la verdad que no hicieron uno durante todo el año. Fue, fue una complicación muy grande para River ese lateral derecho y nunca ninguno de los dos pudo mantener el buen nivel ni tampoco mantenerse en una buena forma física. Los dos vivieron todo el tiempo lesionados, así que creo que si hay uno para vender va a ser Fabricio Bustos. Así que hasta ahí estarían los jugadores por los cuales se van a analizar ofertas. Vuelvo a repetir, lo más probable, Boselli y Bustos se van a ir, es muy probable. Portillo y Galarza hay que ver, porque llegaron hace muy poquito. Y después Conan hay que ver porque es más un deseo suyo, yo creo, de irse en caso de no tener la titularidad el año que viene. Y ya Colidio es más un tema económico del club. Si llega una buena oferta se va a ir, siempre teniendo en cuenta ese aspecto, ¿no? Todo lo que sea un rédito económico para River. Así que ahora vamos con los jugadores que no están en esta lista y que para mí sí se deberían ir del club. Bien, acá tenemos los jugadores que para mí deberían irse del club. Nuevamente se repiten Boselli, Galarza Fonda y Portillo. Se repite Bustos, que para mí sí se debería ir del club. Y tenemos dos jugadores que se suman a esta lista, que son Germán Petzela y Maximiliano Mesa. Arrancando con Petzela, arrancó muy bien en River. En su vuelta comenzó muy bien, con un gran nivel. Parecía que le sobraba para el fútbol argentino. Y después de esa ida contra Atlético Mineiro allá en Brasil, ese empujón de Hulk, no volvió a ser nunca más el mismo y se lo notó siempre muy dubitativo cada vez que iba a hacer un cruce, cada vez que iba a buscar un rival. Todo el tiempo se lo notaba muy dubitativo, todo el tiempo dudando, muy nervioso, como, como un jugador que no tiene la experiencia que tiene él, ¿no? Es un jugador que tiene 33 años, que salió campeón del mundo en Argentina, bicampeón de América, jugó en Europa, en la Fiorentina, en el Betis. Tiene mucha espalda Petzela y me parece raro, me parece muy raro que después de ese empujón de Hulk nunca volvió a ser el mismo. Lamentablemente luego también se rompe los cruzados, ahora sigue lesionado, va a volver yo creo recién para mitad del año que viene aproximadamente. Eh, yo creo que obviamente no lo van a dejar ir o no se va a poder ir porque está lesionado, pero no sería un jugador que cuando vuelva de su lesión tendría en cuenta, porque volver de una lesión tan grave a su edad es muy complicado, ya venía en un bajo nivel y creo que lamentablemente no estamos en la situación para poder esperarlo y darle la oportunidad de que recupere ese nivel. No sé, no podemos darle esa oportunidad, lamentablemente River está muy mal, River necesita resultados, River necesita resultados, necesita un jugador que se ponga la camiseta y juegue y no creo que sea el caso de Pesela, no por toda su trayectoria, sino por lo más reciente, porque bajó muchísimo su nivel después de esa serie con Mineiro, vuelve de una lesión muy dura, no sé, no confío en que pueda volver bien de esa lesión,
Así que nada, lamentablemente yo lo dejaría ir. Y Maxi Mesa lo mismo. Maxi Mesa es un jugador que desde que llegó estuvo roto todo el tiempo. Lesión tras lesión. Vuelve a jugar contra Boca. Se lesiona otra vez. Obviamente no es que el jugador va a querer lesionarse. No voy a eso. Sino que realmente vos no puedes contar con un jugador así. No puedes contar con un jugador así. Entonces, si vos tenés que armar un plantel y tenés un jugador que se lesiona tanto, ya llega un momento que no puedes contarlo nunca. Él nunca está disponible para ningún partido. Y cuando vuelve se vuelve a lesionar. Entonces, creo que lo mejor, no sé si rescindir el contrato porque tiene contrato todavía con River y obviamente tenés que pagarle el contrato y sería bastante caro porque cobran bastante bien, obviamente todos los jugadores en River, no es la excepción Maxi Mesa, así que lo más viable sería una venta en junio, julio, cuando vuelva de su lesión, porque yo no lo veo como una pieza clave para el año que viene, ni tampoco como la rotación, no lo veo para que puedas meterse en esa rotación de River, ni para Copa Argentina, ni para nada, no lo tendría en cuenta directamente. Así que hasta ahí estarían los jugadores que deberían irse para mí. Y vamos con lo último del video, que sería mi equipo para el año 2026. Bien, y por último vamos a repasar lo que para mí sería el equipo que tendría que tener River en 2026. Obviamente los refuerzos lo veremos en algún otro video, no es el momento todavía. Recién, ni siquiera arrancó todavía el mercado de fichajes, pero bueno, con los jugadores que River tiene ahora en el plantel, yo armaría esto para el 2026. Ledesma, yo lo puse primero a propósito, porque para mí tiene que ser el arquero titular de River el año que viene. Armani debe ser el arquero suplente, debe arrancar River ya con ese proceso de cambiar de arquero. Armani yo no lo dejaría ir, el mejor arquero de nuestra historia, ha sido muy importante, pero creo que es el momento de agarrar y cambiar la persona que esté ahí bajo los tres palos, porque Armani este año tuvo un nivel muy irregular, ha tenido picos de rendimiento muy buenos, pero picos muy malos, lo cual, a ver, no implica de que Ledesma se ponga el buzo de arquero de River y ya rinda, ¿no? Pero creo que es el momento de probar. Es el momento de probar, de cambiar. Porque River ya tocó fondo. Entonces, qué mejor momento. Qué mejor momento que agarrar y decir ahora, bueno, lo ponemos a Conan, lo probamos porque por algo lo trajimos. Él viene del Cádiz, de España. Jugó contra el Real Madrid, contra Barcelona haciendo figura. Así que creo que es el mejor momento y es un arquero que yo creo que te da garantías. Aunque ha tenido algunos partidos un tanto malos Ledesma, pero yo creo que se refiere un poco más ese mal rendimiento a la falta de partidos más que a una falta de capacidad suya. Así que bueno, yo creo que Ledesma tendría que ser el arquero titular de River. Acuña, que tuvo un muy buen año, obviamente si tiene que quedar, hay que traer un 3 suplente, porque se nos fue Casco. Después tenemos a Martínez Cuarta, que también tuvo un nivel muy irregular este año. Yo le doy la última chance por el nivel que viene mostrando en los últimos partidos. Hay que darle la última chance, es así, porque yo no me olvido esa expulsión contra Inter. Pero creo que se lo ganó esa última oportunidad. Lo vuelvo a decir, con los últimos partidos que jugó, es un jugador que lo pagaste 7 palos, bicampeón de América con la selección argentina, campeón de América con River. Hay que darle la chance. Yo creo que hay que darle la chance. Le pongo la última fichita, pero esperemos que el año que viene sí se vea ese Martínez Cuarta que conocimos en 2018. Después vamos con Montiel, que tuvo un año muy malo, muy malo. Yo no le recuerdo ningún partido bueno, la verdad, Montiel. Fue una decepción todo el año el nivel que tuvo, porque es ese jugador que metió el penal en 2022 para que salgamos campeones del mundo. Salió campeón de la Europa League con el Sevilla, pero nunca logró ser importante, un jugador titular en el Sevilla. Tampoco pudo en el Nottingham Forest. Le costó mucho rendir fuera de River, salvo en la selección.
pero la verdad su vuelta me dejó muy satisfecho porque su nivel no está ni cerca de lo que conocimos de él. Así que bueno, esperemos que el año que viene esté mejor. Así que también es como una última chance, un poco de lo que dije Martínez Cuarta. Sería también para Montiel. Lautaro Rivero, que fue la revelación de este año para mí en River. Un grandísimo central que ya ha ido a la selección, que hay rumores de que lo quiere el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. Así que central de selección se tiene que quedar. Santiago Lencina, que alternó buenas y malas, fue uno de los goleadores de River en el campeonato con 3 goles, increíblemente, porque tuvo varios partidos que no fue ni siquiera convocado. Esas decisiones raras que toma Gallardo. Pero bueno, obviamente el Encina el año que viene tiene que ser importante. Después Kevin Castaño, un jugador que se terminó sabiendo esta última semana que terminó costándole 20 millones de dólares a River y lleva 42 partidos, 0 goles, 0 asistencias. Yo creo que se le da la última oportunidad por lo que valió, porque cualquier otro jugador ya lo hubiera limpiado. Nunca terminó de demostrar absolutamente nada Kevin Castaño. La verdad fue una decepción absoluta su temporada. Tuvo un buen arranque, 2-3 partidos, y después bajó muchísimo su nivel. La verdad que no veo virtudes en él. Es una pena, pero bueno, ojalá que el año que viene mejore y que me tenga que comer mis palabras, obviamente. Después Juan Cruz Mesa, que debutó este año y jugó bastante bien. No fue tenido en cuenta últimamente por Gallardo, raro, porque jugó bastante bien los partidos que le tocó jugar, pero bueno, el año que viene obviamente debería ser más importante. Galopo, jugador que yo no dejaría en el club, pero bueno, es lo más probable que se quede. Ya está negociando River por Galopo, para que Galopo se quede en River y que Enzo Díaz y Gonzalo Tapia se vayan a Sao Paulo. Así que se va a terminar dándose ese intercambio y Galopo se va a terminar quedando en River. No es de mi gusto, pero bueno. Después Juanfer Quintero, jugador que tiene que ser la clave de River el año que viene. River tiene que armar un equipo en base a él, pero él también tiene que moverse a tono desde lo físico, porque yo no le voy a pedir a Quintero que corra. Yo no quiero que Quintero sea un corredor. Yo sé que él es muy bueno con la pelota, es el mejor jugador que tiene River. Obviamente lo conozco, sé sus cualidades, pero el problema con Quintero es que no aguanta el partido completo. Y es muy complicado que tu mejor jugador solamente aguante 60 minutos. Porque es muy complicado meter a un Quintero desde el banco o un jugador que se asemeje. Entonces yo creo que desde el lado físico Quintero tiene que mejorar para el año que viene. Pero obviamente River tiene que armar un equipo en base a él. Él tiene que ser el faro de River para el año que viene. Dadín, que entró en algunos partidos, entró bien, tiene que tener más minutos el año que viene. Este año no tuvo muchos, pero bueno, con la salida de Borja imagino que va a tener más continuidad. Subiabre, que viene de meter el gol contra Racing, un jugador que esperamos bastante de él, no venía mostrando mucho, mete ese gol, espero que le dé confianza para la temporada que viene porque debería ser importante. Un jugador surgido de nuestras inferiores que la rompió siempre en categorías inferiores, la rompió. En sub-17 le fue muy bien, en sub-20 también está yendo muy bien. Debería empezar a ser importante en River, esperemos que lo pongan en su posición, no como el otro día que lo pusieron por izquierda, mete gol y lo mandan a jugar de 4. ¿Por qué lo mandan a jugar de 4? Porque no terminó jugando de volante, terminó jugando de 4. Porque Montiel no paraba a nadie y lo mandaron de 4 a Subiabre para que lo ayude. Esos cambios que no se entienden de Gallardo. Pero bueno, esperemos que el año que viene tenga un gran año Subiabre. Debería ser el año en el que explote, así que esperemos eso. Yo le daría más continuidad y más protagonismo. Después Maxi Salas, jugador que nos costó casi 10 palos y está en un muy mal estado físico, muy mal estado físico. Creo que le hace falta una muy buena pretemporada y dejar de ir tanto al choque, porque en River con esas tribuneadas no te vas a ganar a la gente. No vas a ganar a la gente. En River hay que saber jugar a la pelota. Y no dudo que Maxi Salas lo sepa hacer.
pero está más preocupado en ganarse a la gente con esas pechadas, con salir corriendo, con golpearse con un jugador, con pegarse. No, hay que jugar más al fútbol y hay que también ponerse a tono desde lo físico. River pagó muchísimo por él, está todavía recontra en deuda con la institución, así que bueno, el año que viene lo dejo por lo que se pagó, pero espero muchísimo más de él. Roberto, que vuelve de su lesión en los ligamentos cruzados, fue bota de oro en el último Mundial Sub-17, un jugador que si no es la máxima promesa de River, es una de ellas, porque la verdad que no se me ocurre otro jugador que sea la máxima promesa de River como lo puede ser él. Esperemos que el año que viene tenga protagonismo, porque lamentablemente este año lo iba a tener y se rompen los ligamentos. Ya volvió en reserva, 5 partidos, 4 goles. Viene en muy buen nivel. Esperemos que el año que viene la salud lo acompañe, no lo jodan las lesiones y que pueda tener un gran año, porque creo que puede ser muy, muy importante en River. Después Colidio, que no es un jugador que a mí me mate, ni tampoco creo que sea un burro. Creo que los partidos de mierda los juega mal y los partidos importantes los juega bien. Es muy raro, ¿no? Es un jugador que creo que elige los partidos y creo que en el momento que él deje de elegir los partidos, ahí vamos a poder ver el verdadero Colidio y vamos a poder apreciar ese jugador que la rompió en Tigre con Mateo Retegui, el cual venimos esperando ya hace mucho. Yo creo que también es un poco su última oportunidad de terminar de romperla, ¿no? De terminar de explotar, porque lo venimos esperando hace bastante y no lo está haciendo. Así que esperemos que este sea el año. Y por último, Driussi, un jugador que estuvo lesionado mucho tiempo. Tuvo un pequeño buen stint ahí en mitad de año, ¿sí? Finalizando la fase de grupo de la Libertadores. Tuvo unos buenos partidos ahí, gol a Boca, pero ya se nos quedó muy lejos eso. Y esta segunda parte del año tuvo muchísimas lesiones, muchísimas, y se espera muchísimo más de un jugador de la casa. Y aparte que pagamos 10 palos, que es un montón. Se espera muchísimo más de él. Lo mismo que Salas, lo mismo que Quintero. La parte física, aparte de las lesiones, se lo nota lento. Hay que hacer una muy buena pretemporada ahí. Los tres tienen que hacer una muy buena pretemporada, tienen que ponerse a tono desde lo físico, porque les sobra calidad, les sobra. Pero no hay que subestimar la parte física porque no se nota que no está fino, no se saca un tipo encima, le cuesta dar algunos pases. Los noto muy flojo, muy muy flojo últimamente. Así que nada, hasta ahí sería mi equipo para el año que viene. Yo creo que con una buena pretemporada se puede armar algo bueno. Faltan obviamente refuerzos, pero bueno, este sería, aparte de los juveniles, ¿no? Que está Jaime yo lo tendría en cuenta. Está también Thiago Acosta, Obregón, De la Cuesta. Hay muchísimos. Ulises Jiménez creo que también debería entrar ahí de central. Tendría que tener minutos en primera. Así que hasta ahí estaría lo que para mí sería el equipo en 2026 para River. Bien, y hasta acá el video. Estoy un poco mal de la voz, espero que no se esté notando. Pero bueno, en caso que se note les pido mil disculpas. La verdad que tenía muchísimas ganas de grabar este video porque me preocupa la situación en la que está River. Ya no se aguanta más. Fue un año muy malo para River. Todavía dependemos del milagro para clasificar a la Copa Libertadores, lo cual ojalá que se dé, aunque sea el playoff tenemos que clasificar. Pero bueno, esperemos que se termine dando la limpieza, esas cosas que tanto hablamos, que se terminen dando, que se dejen de comprar jugadores en sobreprecio, que vengan los jugadores que tengan que venir, que se vayan los jugadores que se tengan que ir y que sea lo mejor para River. Que el año que viene arranquemos todos juntos otra vez, que con una nueva energía, con nuevos jugadores que se pongan la camiseta y rindan, con jugadores buenos. Basta de traer jugadores medio pelo, jugadores mediocres. Nada, que se haga un buen mercado de fichajes, que se vayan los jugadores que se tengan que ir y que se empiecen a hacer los cambios que se tengan que hacer. Esperemos que el técnico lo haga.
Así que nada, déjenme en los comentarios ustedes qué jugadores quieren que vengan, qué jugadores ustedes dejarían en el club, qué jugadores quieren que se vayan, qué jugadores tendrían en cuenta de la reserva. Bueno, todas esas cosas me las pueden dejar obviamente en los comentarios. Suscríbanse, den like, que me ayudan un montón para seguir haciendo estos videos. Y nada, será hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.